Permítanme que les transporte a un Londres que ya solo existe en el eco de los recuerdos. Un Londres de gas y niebla, de carruajes y susurros. Nuestra ciudad, en plena era victoriana, era un teatro de apariencias. Por un lado, el esplendor del Imperio Británico, con sus industrias humeantes y sus muelles repletos de promesas. Por otro, la realidad de nuestras vidas, encorsetadas por una moralidad tan rígida como las varillas de un corsé. Cada gesto, cada palabra estaba medido. La reputación lo era todo, especialmente para una mujer, cuyo valor se medía por su pureza y su capacidad para asegurar un buen matrimonio. En este mundo de fachadas pulcras y secretos oscuros, el amor verdadero a menudo era el primer sacrificio exigido en el altar de la respetabilidad. Cualquier pasión que se desviara del camino marcado era una enfermedad del alma, un escándalo esperando a estallar y destruir vidas enteras. En los barrios obreros como el nuestro, la vida transcurría con una cadencia predecible, marcada por el sonido de las campanas de las fábricas y el murmullo constante del trabajo. Las jóvenes aprendían desde niñas que su futuro dependía de su obediencia y su discreción. Soñaban, por supuesto, como sueñan todos los jóvenes, pero sus sueños estaban confinados dentro de los estrechos límites de lo que la sociedad consideraba aceptable. Un buen marido, un hogar modesto pero decente, hijos que criar en el temor de Dios. Era un guión escrito de antemano, y salirse de él era arriesgarse al ostracismo, a convertirse en una paria. En este ambiente, donde cada mirada era un juicio y cada vecino un guardián de la moral ajena, una joven llamada Eleanor vivía una existencia silenciosa, casi invisible, dedicada a su trabajo como modista, cosiendo los sueños de otras mujeres mientras los suyos se marchitaban en silencio. Eleanor no era una criatura malvada por naturaleza, nadie lo es. Quienes la conocimos en su juventud recordamos a una muchacha de ojos soñadores y manos hábiles, capaz de transformar un simple retal de tela en una prenda de admirable belleza. Sin embargo, había en ella una melancolía persistente, una sensación de anhelo por algo más, por una vida que vibrara con la pasión que leía en las novelas prohibidas que a veces conseguía. Su corazón era un terreno fértil para un amor arrebatado, uno de esos amores que prometen liberarte del gris cotidiano, pero que, con demasiada frecuencia, acaban por arrastrarte a un abismo aún más oscuro. Su rutina era un monótono ir y venir del taller a su pequeña habitación alquilada, un ciclo solo roto por la esperanza secreta de que algún día el destino le ofreciera una salida, una chispa que incendiara su mundo. La chispa llegó en la figura de Arthur, un caballero de una clase social superior, un hombre casado cuya vida pública era un modelo de respetabilidad victoriana. Su encuentro fue casual, un encargo de costura para su esposa, pero la conexión entre ellos fue instantánea y peligrosa. Para Arthur, Eleanor representaba una escapatoria de su matrimonio sin pasión, un soplo de aire fresco y genuino en su existencia predecible y asfixiante. Para Eleanor, Arthur era la encarnación de todos sus anhelos, un hombre culto, apuesto y sobre todo, alguien que parecía verla de verdad, que admiraba no solo sus manos, sino también su espíritu. Sus primeros encuentros fueron clandestinos, robados al tiempo en parques neblinosos y discretas casas de té, tejiendo una red de mentiras que, al principio, les pareció un juego emocionante y lleno de promesas de un futuro juntos. Su dinámica se estableció rápidamente como un peligroso baile entre la esperanza y la desesperación. Arthur le juraba amor eterno, le prometía que encontraría la manera de dejar a su esposa, Clara, y empezar una nueva vida con ella. Y Eleanor, desesperada por creer, se aferraba a cada una de sus palabras como un náufrago a una tabla. Vivía para sus encuentros secretos, y los largos periodos de silencio entre ellos eran una tortura. Su vida se dividió en dos: la fachada de modista callada y trabajadora que mostraba al mundo, y la mujer apasionada y atormentada que solo existía en la presencia de Arthur. Esta dualidad comenzó a consumirla, a erosionar su percepción de la realidad. El amor que debía ser su salvación se estaba convirtiendo lentamente en su única razón de ser, una obsesión que lo eclipsaba todo.
Clara, la esposa de Arthur, era a ojos de la sociedad la mujer perfecta. Hermosa, devota, una madre cariñosa para su pequeña hija Rose. Representaba todo lo que Eleanor no era y nunca podría ser: legítima, respetada, segura. No era una villana en esta historia, sino una víctima más de las circunstancias y de la hipocresía de la época. Quizás intuía la infidelidad de su marido, o quizás elegía ignorar las señales para preservar la estabilidad de su hogar y el honor de su familia. Para Eleanor, sin embargo, Clara no era una persona real, sino un símbolo, un obstáculo formidable que se interponía entre ella y su felicidad. Cada mención de su nombre, cada imagen mental de ella junto a Arthur, era una daga que se clavaba más hondo en su corazón, alimentando un resentimiento que crecía día a día. La pequeña Rose era la encarnación de la inocencia en medio de este drama adulto. Una niña de rizos dorados y risa fácil, ajena por completo a la tormenta que cernía sobre su familia. Para Eleanor, la niña no era solo la hija de su rival, era el ancla que mantenía a Arthur atado a su otra vida, el símbolo viviente del hogar y la familia que a ella le estaban siendo negados. Ver a Arthur pasear con su hija por el parque en un domingo por la tarde, una estampa de perfecta felicidad doméstica, era una visión insoportable. Cada risa de la niña resonaba en los oídos de Eleanor como una burla cruel, recordándole constantemente todo lo que anhelaba y no podía tener, transformando su anhelo en una amargura venenosa. Los conflictos previos entre Eleanor y Arthur eran sutiles pero constantes, un goteo incesante que fue minando la base de su relación. Eran las promesas rotas, los encuentros cancelados en el último momento, las excusas cada vez menos convincentes. Él le pedía paciencia, le hablaba de las complicaciones legales y sociales de un divorcio, del escándalo que supondría. Ella, al principio intentaba comprender, pero su paciencia se agotaba. Las discusiones se volvieron más frecuentes, sus súplicas más desesperadas. Le exigía una elección, un compromiso definitivo, pero Arthur, atrapado entre el deber y el deseo, era incapaz de dárselo. Cada una de estas confrontaciones dejaba a Eleanor más sola, más desesperada y más convencida de que debía tomar el control de la situación por sí misma, de que si él no podía eliminar el obstáculo, tendría que hacerlo ella. El comportamiento de Eleanor comenzó a cambiar de forma alarmante, aunque quienes la rodeaban, absortos en sus propias vidas, apenas lo notaron o lo atribuyeron a la fatiga. La joven soñadora dio paso a una mujer sombría y retraída. Su obsesión la llevó a seguir a Clara, a memorizar sus rutinas, a conocer sus horarios y los de su hija. Se escondía entre la multitud en el mercado solo para verla, estudiaba su forma de vestir, de hablar, de reír. Era una vigilancia silenciosa y febril, un intento desesperado por entender a su rival, por encontrar una grieta en su vida perfecta. Este acecho se convirtió en su única actividad fuera del taller, un ritual oscuro que la consumía por completo. Estaba trazando un mapa de la vida de Clara, sin saber aún, o quizás sabiéndolo demasiado bien, que ese mapa la estaba conduciendo directamente al borde del precipicio. Los signos fueron ignorados, como suele ocurrir antes de las grandes tragedias. Una vecina comentó haberla visto merodeando cerca del elegante barrio donde vivían Arthur y su familia, algo completamente fuera de su ruta habitual. Su casera notó que hablaba sola en su habitación por las noches, susurros febriles y airados que se filtraban bajo la puerta. En el taller, sus compañeras observaron que su trabajo, antes impecable, se había vuelto descuidado, sus manos a menudo temblaban y su mirada estaba perdida en la distancia. Eran pequeñas anomalías, grietas en la fachada de normalidad que nadie supo o quiso interpretar. La sociedad victoriana prefería no mirar demasiado de cerca las aflicciones del alma. Era más fácil etiquetar a alguien como nerviosa o melancólica y seguir adelante. Y así, Eleanor continuó su descenso en solitario sin que nadie le tendiera una mano. La escalada narrativa de esta tragedia personal se aceleró con un evento concreto. Arthur, presionado por su familia y temeroso del escándalo, decidió poner fin a su aventura.
En un último y torpe encuentro en un rincón oscuro de la ciudad, le comunicó a Arthur que no podía seguir viéndola, que debía volver a su vida, a sus obligaciones como esposo y padre. Le habló de honor y de deber, palabras que para Eleanor sonaron vacías y crueles. Para ella, no fue una simple ruptura, fue la aniquilación de su único sueño, la confirmación de que había sido un mero capricho, un entretenimiento pasajero. El hombre por el que había sacrificado su paz y su reputación la estaba descartando. En ese instante, el amor se transmutó en odio puro y la desesperación cristalizó en una resolución fría y aterradora. A partir de ese momento, la mente de Eleanor se convirtió en un torbellino. El dolor del rechazo era tan agudo que bloqueaba cualquier pensamiento racional. La imagen de Arthur volviendo a su hogar con su esposa y su hija la atormentaba día y noche. Se convenció a sí misma de que si Clara y la niña no existieran, si desaparecieran, Arthur no tendría más remedio que volver con ella. Era una lógica retorcida, nacida de la más profunda desesperación. Comenzó a planear, aunque su plan era más un acto de impulso febril que en una estrategia calculada. La ternura juvenil que una vez la caracterizó se había extinguido, reemplazada por una dureza gélida. Su objetivo ya no era ganar el amor de Arthur, sino erradicar la fuente de su dolor, arrancar de raíz la felicidad que a ella le había sido negada de forma tan cruel. El escenario estaba preparado para el desastre. Londres seguía su ritmo indiferente, con sus calles bullendo de vida, ajena por completo al drama que estaba a punto de desatarse en uno de sus respetables hogares. Eleanor ya no comía, apenas dormía. Pasaba las horas en su habitación, la mirada fija en la pared, repasando una y otra vez su demencial propósito. El mundo exterior se había desvanecido, solo existía su dolor y la imagen de Clara y Rose. La comunidad, nuestra comunidad, seguía con sus rutinas, preocupada por el precio del pan y los cotilleos del día, sin saber que una de sus hijas silenciosas estaba a punto de cometer un acto que mancharía nuestra historia para siempre. La tensión se había acumulado hasta un punto de no retorno. Cada elemento del contexto social y personal había contribuido a crear esta tormenta perfecta. La represión de una sociedad que negaba a las mujeres la libertad de elegir su destino. La hipocresía de un hombre que buscaba la pasión fuera de su matrimonio sin asumir las consecuencias. La desesperación de una mujer que apostó todo su ser a un amor prohibido y lo perdió. Y la inocencia de una madre y una hija que simplemente existían sin saber que su existencia era percibida como una afrenta intolerable. No hay una única causa para una tragedia así, sino una confluencia de pequeñas y grandes crueldades, de silencios y mentiras que empujaron a un alma frágil más allá de sus límites. En la víspera del crimen, un extraño sosiego se apoderó de Eleanor. La angustia febril dio paso a una calma inquietante. Era la calma del que ha tomado una decisión irrevocable y ha aceptado su destino, por terrible que sea. Salió de su habitación y caminó por las calles de Londres, pero ya no era la joven asustada que se escondía en las sombras. Había una determinación en su paso, una fijeza en su mirada que habría helado la sangre de cualquiera que se hubiera detenido a observarla. Miraba los rostros de los transeúntes, las luces de las tiendas, los niños que jugaban en las aceras, pero no los veía. Estaba en un mundo propio, un mundo donde solo existía un camino que terminaba en la puerta de la casa de Clara. El amor, esa fuerza que se supone que nos eleva y nos redime, se había convertido en su veneno. La sociedad victoriana, con sus estrictos códigos, había creado un entorno donde las pasiones, al ser reprimidas, podían pudrirse y transformarse en monstruos. Eleanor fue tanto una creación de su tiempo como una víctima de sus propias decisiones. Su amor por Arthur, nacido de un anhelo genuino de conexión y felicidad, se había enredado en las espinas de la obsesión y los celos hasta volverse irreconocible. Lo que una vez fue una promesa de liberación se había convertido en una sentencia de muerte, no solo para sus víctimas, sino también para ella misma.
El trágico destino del que habla la premisa ya estaba sellado mucho antes de que se derramara la primera gota de sangre. La rutina de Clara y Rose ese fatídico día era la de cualquier otro. Una mañana de recados, una tarde de juegos en el cuarto de la niña. Clara era una mujer metódica, y su vida transcurría con la predecible tranquilidad de la clase acomodada. Esta misma previsibilidad, que para ella era una fuente de seguridad, se convirtió en su mayor vulnerabilidad. Eleanor conocía sus movimientos a la perfección. Sabía a qué hora salía el servicio, a qué hora Arthur regresaba del trabajo, a qué hora madre e hija se quedaban solas en la casa, disfrutando de un momento de intimidad antes de la cena. Este conocimiento, adquirido durante semanas de acecho, le proporcionó la ventana de oportunidad que necesitaba. La normalidad de la vida de sus víctimas fue el lienzo sobre el que pintaría su terrible obra. La motivación de Eleanor ya no era compleja. Se había simplificado hasta alcanzar una claridad brutal. Había sido humillada, rechazada y abandonada. En su mente distorsionada, la única forma de recuperar algo de poder, de dejar una marca indeleble en la vida de Arthur, era destruir lo que él más amaba, o al menos lo que ella creía que él más amaba. No se trataba solo de eliminar a una rival, se trataba de un acto de venganza total, un grito de dolor tan inmenso que resonaría para siempre. Quería que Arthur sintiera un vacío tan profundo como el que ella sentía, que su vida quedara tan rota como la suya. El asesinato no era solo un medio para un fin, sino el fin en sí mismo, un acto de aniquilación y autoaniquilación. Las amenazas previas no fueron explícitas, pero estuvieron presentes en la atmósfera de sus últimos encuentros. En su desesperación, Eleanor le había dicho a Arthur frases como «haría cualquier cosa por estar contigo» o «no puedo vivir sin ti y no dejaré que nadie me lo impida». Él las interpretó como el melodrama propio de una amante despechada, no como la advertencia que realmente eran. Subestimó la profundidad de su obsesión y la fragilidad de su estado mental. Creyó que con el tiempo ella lo superaría, que encontraría a otro. No comprendió que para Eleanor, él no era una opción, sino su única razón de vivir, y que al quitársela, la había dejado con una sola alternativa, la destrucción. El comportamiento inusual de Eleanor en las horas previas al crimen fue notado por su casera. La vio salir de la casa vestida con sus mejores ropas, pero con una expresión extraña, casi vacía. Llevaba un pequeño paquete abajo el brazo, envuelto con cuidado. La casera, una mujer curiosa, le preguntó a dónde iba con tanta prisa. Eleanor se limitó a sonreír, una sonrisa que no llegó a sus ojos, y respondió con una voz suave y monótona. «Voy a hacer una visita que llevo mucho tiempo posponiendo». No hubo más explicaciones. Su calma era más aterradora que cualquier arrevo de ira. Era la calma de la tormenta que se ha concentrado en un único punto, justo antes de descargar toda su furia. El planeamiento, aunque nacido del caos emocional, tuvo una ejecución metódica. Eleanor había comprado un cuchillo de cocina unos días antes, con la excusa de que el suyo estaba desgastado. Había observado la casa de Clara lo suficiente como para saber que una de las ventanas del sótano a veces quedaba mal cerrada. Había elegido el momento del día en que la calle estaría más tranquila, cuando la mayoría de los vecinos estarían en sus trabajos o preparando la cena. Cada uno de estos detalles muestra una mente que, a pesar de estar rota, aún era capaz de una lógica fría y precisa. La pasión que la impulsaba se había fusionado con una astucia mortal, una combinación que la hacía extremadamente peligrosa. Los finales ignorados son, en retrospectiva, los más dolorosos de recordar para una comunidad. La tristeza de una joven costurera, la arrogancia de un hombre infiel, las pequeñas grietas en la fachada de una familia perfecta. Todos vimos fragmentos de la historia, pero nadie fue capaz de unirlos para ver el cuadro completo. Vivíamos en una época que nos enseñaba a no entrometernos, a mantener una distancia prudente de los problemas ajenos. Esta discreción, considerada una virtud, se convirtió en una cómplice silenciosa de la tragedia.
Si alguien hubiera preguntado, si alguien se hubiera preocupado lo suficientemente como para traspasar el velo de las apariencias, quizás el destino podría haber sido diferente. Pero nadie lo hizo, y el silencio allanó el camino hacia el horror. La escalada había llegado a su punto culminante. Eleanor se encontraba frente a la puerta de la casa de su rival. El sol de la tarde comenzaba a declinar, tiñendo el cielo de Londres de tonos anaranjados y púrpuras, una belleza indiferente a la fealdad que estaba a punto de ocurrir. Para Eleanor, esa puerta no era solo una entrada a una casa, era la frontera entre dos mundos, el suyo, lleno de dolor y soledad, y el de Clara, lleno de la felicidad que le había sido robada. Cruzarla significaba dejar atrás cualquier posibilidad de redención, cualquier vestigio de la persona que una vez fue. Era el paso final hacia la oscuridad, un paso que estaba dispuesta a dar sin vacilar. La sociedad victoriana, con su obsesión por el control y la represión de las emociones, creó el caldo de cultivo perfecto para este tipo de crímenes pasionales. Al negar una válvula de escape legítima para el deseo, la frustración y la ira, estas emociones no desaparecían, sino que se enconaban en secreto, creciendo hasta alcanzar proporciones monstruosas. El crimen de Eleanor no fue un acto aislado de locura, sino el síntoma de una enfermedad social más profunda. Fue la explosión inevitable de una presión que se había acumulado durante demasiado tiempo bajo una superficie de falsa compostura. Ella fue el instrumento, pero la melodía de la tragedia había sido compuesta por la propia época. El conflicto interno de Eleanor, la lucha entre su conciencia y su deseo de venganza, ya había terminado. La venganza había ganado. Ya no se veía a sí misma como una víctima, sino como un agente del destino, una ejecutora de una justicia retorcida. Creía que estaba equilibrando la balanza, que su sufrimiento le daba derecho a infligir un sufrimiento aún mayor. Esta convicción la llenaba de una fuerza que nunca antes había poseído. La joven tímida y anhelante había muerto, y en su lugar había nacido una figura trágica y terrible, impulsada por un único y devastador propósito. La metamorfosis estaba completa. El escenario para el acto central de esta historia estaba meticulosamente dispuesto, no por un dramaturgo, sino por las corrientes invisibles de la vida y la pasión humanas. Teníamos a nuestra protagonista, transformada por el amor y el abandono, en una figura de oscura determinación. Teníamos a sus víctimas, inocentes y ajenas, viviendo sus últimas horas de paz. Y teníamos el telón de fondo de una ciudad que, con su moralidad de doble filo, había empujado a los personajes a sus roles fatídicos. Todo estaba en su lugar. La tensión era palpable, como el aire antes de una tormenta eléctrica. Solo faltaba el relámpago que lo desencadenara todo. La motivación final de Eleanor, en el umbral de la casa de su rival, se despojó de toda complejidad. Era el simple y primitivo deseo de borrar del mapa a la mujer que ocupaba su lugar. Si no podía tener a Arthur, se aseguraría de que Clara tampoco lo tuviera. Era un acto de egoísmo absoluto, la conclusión lógica de una obsesión que había devorado su humanidad. La pequeña Rose, en esta ecuación, era simplemente un daño colateral, una extensión de su madre que también debía ser eliminada para que la aniquilación fuera completa. El amor prohibido había engendrado un odio sin límites, un odio que no distinguía entre culpables e inocentes. La dinámica entre víctima y sospechosa, aunque nunca se cruzaron en una conversación, había sido de intensa y unilateral observación. Eleanor sentía que conocía a Clara íntimamente, aunque solo fuera desde la distancia. Había construido en su mente una imagen de ella, una mezcla de envidia, resentimiento y una extraña forma de admiración. Para Clara, Eleanor no existía, era una sombra anónima, una de las muchas caras que veía en la calle. Esta simetría hizo que el ataque fuera aún más impactante. Clara no tuvo la oportunidad de entender por qué, de enfrentarse a su agresora. Fue asaltada por un fantasma que había estado viviendo en los márgenes de su vida. Un fantasma que de repente se materializó con una violencia inimaginable. Los eventos extraños que precedieron al crimen ahora cobraban un sentido siniestro en la memoria de los vecinos. Unos días antes, el perro de la familia de Clara había ladrado sin cesar hacia un callejón oscuro, como si presintiera una presencia maligna.
Una de las sirvientas había encontrado una pequeña cinta, del tipo que usaban las costureras, enganchada en la verja del jardín, sin darle mayor importancia. Pequeños presagios, susurros del destino que nadie supo escuchar. La historia está llena de estas advertencias silenciosas, de estas señales que solo se vuelven claras cuando ya es demasiado tarde, cuando la tragedia ya se ha consumado y solo nos queda mirar atrás con el amargo sabor del ¿y sí? El comportamiento de Arthur en los días previos también fue una pieza clave. Aliviado por haber terminado la aventura, se había volcado en su familia con un celo renovado, quizás para acallar su propia conciencia. Llevó a Clara al teatro, compró un pony de juguete para Rose. Estos actos de afecto, destinados a reparar su propio hogar, fueron observados por Eleanor desde la distancia y actuaron como el combustible final para su furia. Cada gesto de amor de Arthur a su familia era una confirmación de su propio abandono, una bofetada que le empujaba más y más hacia el abismo. Él creía estar cerrando un capítulo, sin saber que estaba escribiendo el prólogo del más oscuro de todos. La escalada narrativa nos deja aquí, en este preciso instante de calma antes de la tempestad. Eleanor ha levantado la mano para llamar a la puerta. Dentro, Clara le está leyendo un cuento a su hija Rose. Sus voces son un murmullo suave y reconfortante. El olor a estofado se escapa por la chimenea. Es una escena de perfecta paz doméstica, una burbuja de felicidad a punto de ser reventada de la forma más brutal imaginable. El por qué este crimen se hizo posible ya no es un misterio, es una dolorosa red de anhelos frustrados, de normas sociales asfixiantes y de un corazón roto que decidió romper el mundo a su alrededor. Entender el escenario histórico no es justificar el crimen, sino comprender la fragilidad humana que lo hizo posible. La Londres victoriana, con toda su grandeza, era también una jaula para muchas almas. Eleanor fue una de esas almas enjauladas que en su desesperado intento por volar, acabó por destrozarse contra los barrotes, arrastrando a otros inocentes en su caída. Su historia es una advertencia, un recordatorio sombrío de que las pasiones reprimidas no mueren, sino que se transforman, a veces, en los monstruos que acechan no en los callejones oscuros, sino en la aparente normalidad de nuestros propios vecindarios. El acto 1 de esta tragedia se cierra con el sonido de unos nudillos golpeando la madera de una puerta. Es un sonido pequeño, casi insignificante en el bullicio de una ciudad como Londres, pero para las personas que se encuentran a ambos lados de esa puerta, y para todos nosotros que conocemos el desenlace, es un sonido tan definitivo y terrible como el de una sentencia de muerte. La escalada ha terminado, la confrontación es inminente. La inocencia está a punto de encontrarse cara a cara con una desesperación que ha adoptado la forma más letal, y ya nada volverá a ser como antes. Cuando Clara abrió la puerta, no vio a un monstruo, sino a una joven de aspecto pulcro, aunque pálida, que bien podría haber sido una clienta o una mensajera. La tarde se filtraba por los cristales del vestíbulo, iluminando un hogar que respiraba paz y orden. Eleanor, con una calma que solo la más firme de las resoluciones puede otorgar, ofreció una excusa plausible, algo sobre un encargo de costura que necesitaba una última prueba. Clara, encarnación de la confianza y la buena educación, la invitó a pasar sin dudarlo un instante. Fue un error fatal, un acto de cortesía que abrió las puertas no solo de su casa, sino de la eternidad. En ese umbral, la normalidad de un día cualquiera se encontró con una obsesión que había esperado pacientemente su momento. La casa, un santuario de vida familiar, estaba a punto de convertirse en el escenario de una carnicería. La máscara de cortesía se desvaneció en el instante en que la pesada puerta de roble se cerró, ahogando los sonidos de la calle. Las primeras palabras de Eleanor no fueron una amenaza, sino una declaración que lo cambió todo. Vengo de parte de Arthur. En la mirada de Clara, la confusión dio paso a un destello de comprensión y luego al pánico. Antes de que pudiera gritar, Eleanor sacó de su paquete el objeto que había envuelto con tanto esmero, no una daga de melodrama, sino un vulgar cuchillo de cocina, afilado y funcional. El primer ataque fue rápido, brutal, impulsado por meses de celos reprimidos. El vestíbulo se convirtió en un torbellino de lucha desesperada. Un jarrón de porcelana cayó al suelo y se hizo añicos. Su sonido agudo fue el primer y último grito de auxilio de un hogar que moría. El estruendo y el grito ahogado de su madre atrajeron a la pequeña Rose desde el cuarto de juegos del piso de arriba. Apareció en lo alto de la escalera con su muñeca de trapo en brazos, una visión de inocencia pura en medio del caos cálido. «¿Mamá?», preguntó con su vocecita infantil, sin comprender la terrible escena que se desarrollaba bajo sus ojos. Por un instante, el tiempo pareció detenerse.
Quizás un vestigio de la antigua Eleanor, la joven soñadora, afloró en ese momento. Pero fue solo un parpadeo. En su mente febril, la niña no era una niña, sino el ancla que ataba a Arthur a su otra vida, el símbolo viviente de la felicidad que le había sido negada. Con una determinación que helaba la sangre, Eleanor subió los escalones, porque para que su venganza fuera completa, no podía quedar ningún testigo, ningún recuerdo vivo del mundo que había venido a destruir. El silencio que siguió a la violencia fue más profundo y aterrador que cualquier grito. La casa, antes llena de vida, quedó sumida en una quietud sepulcral. Eleanor permaneció inmóvil durante un largo momento, con la respiración agitada, observando la devastación que había causado. No había triunfo en su rostro, solo un vacío inmenso, como si al destruir a sus rivales se hubiera aniquilado también a sí misma. Un vecino que pasaba por la calle diría más tarde a la policía haber oído un golpe sordo y un llanto breve, pero en una ciudad ruidosa como la nuestra, lo achacó a una rabieta doméstica o a los juegos de los niños. Nadie sospechó nada. La tragedia se consumó en la más absoluta intimidad, protegida por las mismas paredes que debían haber resguardado a sus víctimas. Con movimientos de autómata, Eleanor descendió la escalera, evitando mirar los cuerpos. Se limpió las manos ensangrentadas en un pañuelo de lino que sacó de su bolso, un gesto de pulcritud macabro en medio de la carnicería. Salió por la puerta principal, cerrándola suavemente tras de sí, y se disolvió en la creciente neblina de la tarde. Pasó junto a un lechero que hacía su ronda, junto a niños que jugaban a la rayuela en la acera, y nadie reparó en la joven costurera de mirada perdida. La autora del crimen más atroz que nuestro barrio recordaría se mezcló con la multitud, portando su terrible secreto. Dejó atrás una casa convertida en tumba y una herida en el alma de nuestra comunidad que, les aseguro, jamás llegaría a cicatrizar del todo. La cronología de los hechos fue reconstruida más tarde con una precisión dolorosa. Eleanor llegó a la casa poco después de las 4 de la tarde, sabiendo que era la hora en que la doncella solía tener su tarde libre para visitar a su familia. El ataque duró apenas unos minutos, un estallido de violencia concentrada. El arma, el cuchillo de cocina, fue abandonada en la escena del crimen, junto al cuerpo de Clara, como una firma macabra. No hubo robo, no hubo otro motivo aparente que no fuera la pura aniquilación. La oportunidad fue creada por la rutina predecible de la familia y la confianza de Clara. El error fue el de una sociedad entera que enseñaba a las mujeres a ser recatadas y confiadas, sin advertirles que a veces el mal puede llamar a la puerta con el rostro de una joven afligida. Los elementos materiales contaban una historia muda pero elocuente. El jarrón roto en el vestíbulo hablaba de la lucha inicial. Las huellas ensangrentadas en la alfombra de la escalera marcaban el ascenso de Eleanor hacia la habitación de la niña. La muñeca de trapo, caída junto al pequeño cuerpo de Rose, se convirtió en el símbolo más desgarrador de la inocencia masacrada. El cuchillo, un objeto doméstico transformado en arma letal, representaba la perversión del hogar. Cada objeto en esa casa, antes parte de una vida feliz, se había convertido en una prueba, en una reliquia de la tragedia. Eran los fragmentos de un mundo destrozado, esperando a que llegaran los investigadores para intentar recomponer un puzzle cuyo resultado ya era insoportablemente claro. La dinámica del evento fue una de depredador y presa. Eleanor actuó con una eficiencia aterradora. Su plan, aunque nacido de la locura, se ejecutó con una precisión fría. Clara, sorprendida en su propio santuario, no tuvo ninguna posibilidad real. Su resistencia fue instintiva, la de una madre que intenta proteger su hogar y su cría, pero fue inútil contra la furia premeditada de su atacante. La decisión de Eleanor de subir al segundo piso fue el punto culminante de su descenso a la oscuridad. Fue el momento en que su crimen pasó de ser un asesinato pasional a una masacre, un acto que la sociedad victoriana, tan acostumbrada a sus dramas velados, no podría ni comprender ni perdonar. Los únicos testigos auditivos fueron aquellos que, como el vecino, oyeron ruidos anómalos pero los descartaron. Una mujer que vivía en la casa de al lado recordó haber oído lo que le pareció la caída de un mueble pesado, seguido de un silencio abrupto. En aquel entonces, la privacidad era sagrada y nadie se habría atrevido a entrometerse en los asuntos de una familia respetable por un simple ruido.
Esta discreción, una de las piedras angulares de nuestra vida social, actuó como un cómplice involuntario, concediéndole a Eleanor el tiempo y el aislamiento que necesitaba para cometer sus actos y escapar sin ser vista. El crimen ocurrió en un vacío de silencio, rodeado por el murmullo indiferente de la vida urbana. Y así, mientras Arthur estaba en su despacho discutiendo sobre finanzas y contratos, ajeno a la tormenta que había desatado, su mundo se desmoronaba. La mujer a la que había jurado proteger y la hija, que era el centro de su vida, eran brutalmente asesinadas por la mujer a la que había amado y desechado. Es una ironía cruel que define esta historia. La reconstrucción de los hechos nos muestra que no hubo un único monstruo, sino una cadena de debilidades humanas. La infidelidad de un hombre, la obsesión de una mujer y la ceguera de una sociedad. El momento del crimen no fue solo un instante de violencia, sino la culminación inevitable de todos los secretos, mentiras y pasiones reprimidas que habían bullido bajo la superficie de la respetabilidad victoriana. La descripción de lo que ocurrió no busca el morbo, sino la comprensión. Es la crónica de cómo un corazón roto, envenenado por los celos y la desesperación, puede convertirse en una fuerza destructora. Eleanor no entró en esa casa con la intención de robar objetos de valor, sino de robar una vida, una felicidad que sentía que le pertenecía por derecho. Su violencia no fue aleatoria, sino terriblemente específica, dirigida a los símbolos de su fracaso amoroso. Al matar a Clara, eliminaba a su rival. Al matar a Rose, borraba el futuro de la familia que Arthur había elegido por encima de ella. Fue un acto de borrado total, un intento desesperado y demencial de reescribir su propia historia a través de la sangre de otros. La casa quedó en silencio, conteniendo su horrible secreto durante horas. El fuego de la chimenea se consumió lentamente hasta convertirse en cenizas. El estofado que Clara había estado preparando para la cena se quemó en la cocina, su olor llenando la casa y convirtiéndose en el primer indicio para el servicio de que algo iba terriblemente mal. Fue la cocinera, al regresar a última hora de la tarde, quien encontró la escena. Sus gritos rasgaron la tranquila noche del barrio, alertando finalmente a los vecinos y poniendo en marcha la maquinaria de la justicia. Pero ya era demasiado tarde, el acto irreparable ya se había cometido y sus ondas de choque apenas comenzaban a extenderse. La reconstrucción histórica nos obliga a mirar de frente la brutalidad del acto, no como un espectáculo, sino como un hecho. Eleanor usó la fuerza de su desesperación. La lucha con Clara fue breve pero intensa, dejando marcas en ambos cuerpos. Con Rose no hubo lucha, fue la ejecución de una inocente, un acto que cruzó una línea moral incluso para los estándares de los crímenes más viles. Este detalle, la muerte de la niña, fue lo que más conmocionó a la nación. No era simplemente un triángulo amoroso que había terminado en tragedia, era la profanación de la inocencia, un ataque al corazón mismo del ideal victoriano de la familia y el hogar. La niebla que envolvió a Eleanor mientras escapaba es una metáfora perfecta de su estado mental y del crimen mismo, un acto que surgió de la confusión emocional, de la incapacidad de ver con claridad y que quedó oculto por un tiempo a los ojos del mundo. Se movió por las calles como un fantasma, ya no perteneciente al mundo de los vivos, pero aún no atrapada por el de los muertos. Llevaba consigo no solo la mancha de la sangre, sino el peso de dos almas. El crimen la había vaciado, y lo que quedaba de ella era solo una cáscara, una joven costurera cuyo nombre pronto estaría en boca de todo Londres, no por sus bellas creaciones, sino por la monstruosa destrucción que sus manos habían sido capaces de obrar. El acto segundo de nuestra historia se cierra no con un sonido, sino con la ausencia de él, con el silencio de una casa donde las risas han apagado para siempre. La escalada de la pasión ha llegado a su sangriento clímax. La confrontación ha ocurrido y ha dejado solo devastación a su paso. Ahora la narrativa se desplaza. El foco ya no está en la mente febril de la asesina, sino en las consecuencias de sus actos. La pregunta ya no es qué la llevó a hacerlo, sino qué sucederá ahora que lo ha hecho. La investigación está a punto de comenzar y la comunidad, nuestra comunidad, se prepara para enfrentar la horrible verdad que ha estado creciendo en su seno. La llegada de la policía fue como la irrupción de un mundo ajeno en nuestro doloroso silencio. Primero fue el agente de barrio, un hombre robusto de mejillas rosadas que palideció al cruzar el umbral, su compostura profesional desmoronándose ante el horror que le esperaba en el vestíbulo.
Luego llegaron los hombres de Scotland Yard con sus sombreros de hongo y sus rostros serios, trayendo consigo el frío aparato de la ley a un hogar profanado. Nosotros, los vecinos, nos agolpábamos en la calle a una distancia respetuosa, compartiendo susurros y miradas de incredulidad. El hogar, ese bastión sagrado de la vida victoriana, había sido violado de la forma más brutal y con él se había roto nuestra sensación de seguridad. La tragedia ya no era un rumor, era una herida abierta en el corazón de nuestra comunidad, sangrando a la vista de todos. Al frente de la investigación se encontraba el inspector Frederick Aberline, un hombre cuya reputación le precedía, forjada en los callejones más oscuros de Whitechapel. No era un caballero de salón, sino un sabueso tenaz, con una mirada que parecía poder atravesar las fachadas más pulcras. Incluso él, un hombre acostumbrado a la depravación humana, se detuvo un instante en la puerta, sobrecogido por la quietud antinatural de la casa. Su rostro, habitualmente impasible, mostró un atisbo de profunda tristeza al contemplar la escena, especialmente al subir las escaleras y encontrar a la pequeña Rose. En ese momento, para él, esto dejó de ser un caso más para convertirse en una cruzada personal. Juró en silencio que el responsable de aquella atrocidad no encontraría refugio en ninguna sombra de nuestra vasta ciudad. La evaluación inicial de la escena del crimen reveló detalles cruciales. No había señales de entrada forzada, la puerta no había sido violentada, ninguna ventana estaba rota. Esto indicaba, con una certeza casi absoluta, que la propia Clara había franqueado el paso a su asesino. El robo fue descartado de inmediato, las joyas de Clara seguían en su tocador y una cartera con dinero yacía intacta sobre una mesilla. La brutalidad y el ensañamiento del ataque, las múltiples puñaladas infligidas a la madre, hablaban un lenguaje que los detectives conocían bien, el de la pasión, el de la venganza personal. No buscaban a un ladrón o a un merodeador anónimo, sino a alguien con un vínculo profundo y envenenado con esa familia, alguien cuyo odio era tan íntimo como un abrazo. La llegada de Arthur a su hogar fue la escena más desgarradora que uno pueda imaginar. Volvía de su jornada, esperando el calor de su familia, y se encontró con la cinta amarilla de la policía y el rostro compungido de un agente que le impedía el paso. Cuando le comunicaron la noticia, un sonido gutural, un lamento que no parecía humano, se escapó de su garganta. Se derrumbó ahí mismo, en la acera, golpeando el pavimento con los puños en una explosión de dolor y rabia impotente. Su angustia era palpable, visceral, pero en los ojos de los detectives, todo marido es el primer sospechoso. Observaron cada una de sus reacciones, cada lágrima, cada palabra entrecortada, buscando no solo al hombre destrozado, sino también al posible culpable que se escondía tras la máscara del duelo. El primer interrogatorio de Arthur se llevó a cabo en la comisaría más cercana, un lugar frío e impersonal que contrastaba brutalmente con el calor del hogar que acababa de perder. Estaba en estado de shock, sus respuestas eran incoherentes, fragmentadas por el llanto. Negó tener enemigos, juró que su vida familiar era un modelo de felicidad y armonía. Pero cuando el inspector Aberline, con su característica agudeza, le preguntó por su vida privada, por posibles indiscreciones, Arthur vaciló, mintió. En un intento desesperado por proteger su reputación, incluso en medio de aquella pesadilla, omitió por completo la existencia de Eleanor. Fue una mentira nacida del pánico y la vergüenza, una mentira que sin él saberlo entorpecería la investigación y dirigiría las sospechas directamente hacia él, el esposo infiel. La noticia del doble asesinato estalló en la prensa como una bomba. Los periódicos de la mañana siguiente dedicaron sus portadas al horror de Kensington, con grabados sensacionalistas que recreaban la escena del crimen con morboso detalle. Los vendedores ambulantes gritaban los titulares en cada esquina, y la historia se convirtió en el único tema de conversación en tranvías, pubs y salones de té. Nuestra tragedia local se había transformado en un espectáculo nacional. Se debatía sobre la seguridad en los hogares, sobre la decadencia moral de la ciudad, sobre los peligros que acechaban tras las puertas de las casas más respetables. El asesinato de una dama y su hija pequeña tocó la fibra más sensible de la sociedad victoriana, despertando un miedo primordial, la idea de que el mal no era algo lejano, sino que podía estar viviendo justo al lado.
El impacto social fue inmediato y profundo. Un pánico silencioso se extendió por los barrios acomodados de Londres. Las familias reforzaron sus cerraduras, los maridos instruyeron a sus esposas para que no abrieran la puerta a desconocidos, y las institutrices vigilaban a los niños en los parques con una ansiedad renovada. El crimen había hecho añicos la ilusión de seguridad que el dinero y la posición social parecían garantizar. La historia de Clara y Rose se convirtió en una advertencia, un cuento de terror contado en voz baja que recordaba a todos la fragilidad de la vida. La comunidad, antes unida por lazos de vecindad, se vio fracturada por la desconfianza. Cada rostro desconocido era una tramena potencial, cada sombra en la calle un presagio de peligro. Los primeros peritajes forenses, aunque rudimentarios para nuestros estándares actuales, ofrecieron algunas pistas. El médico forense determinó la hora de la muerte con relativa precisión, basándose en la rigidez de los cuerpos. Confirmó que el arma utilizada era un cuchillo de un solo filo, probablemente de cocina, lo que reforzaba la idea de un crimen no profesional, sino impulsivo y pasional. Se buscaron huellas en el barro de la entrada y en el polvo de la casa, pero no se encontró nada concluyente. La ciencia de la época aún no podía identificar a un asesino por las marcas que dejaban sus dedos. La investigación dependía, como tantas veces, de la vieja usanza, el testimonio de los testigos, la intuición de los detectives y la esperanza de que el culpable cometiera un error. El laudo del forense fue leído en una audiencia pública que atrajo a una multitud de curiosos y periodistas. Con una voz monótona y clínica, el doctor describió la naturaleza y el número de las heridas, un relato que provocó murmullos de horror en la sala. Clara había luchado, como indicaban las heridas defensivas en sus manos y brazos. Había muerto intentando protegerse. La pequeña Rose, sin embargo, no había tenido esa oportunidad. Su muerte había sido instantánea. Este detalle, la indefensión de la niña, fue lo que más impactó en la conciencia pública. No había sido una pelea que se había ido de las manos, había sido la ejecución calculada de una inocente. La conclusión del laudo fue clara: asesinato premeditado a manos de una persona o personas desconocidas. La línea del tiempo de la investigación comenzó a estancarse. Con Arthur como principal sospechoso, pero con una coartada aparentemente sólida, varios socios confirmaron que había estado en una reunión en la City a la hora del crimen. La policía se encontró en un callejón sin salida. Desesperados por encontrar una nueva vía, comenzaron a investigar la vida de la propia Clara. ¿Tenía algún secreto? ¿Algún admirador despechado? ¿Alguna deuda o disputa familiar? Interrogaron a sus amigas, a su familia, a los comerciantes locales. Pero de cada conversación emergía la misma imagen, la de una esposa y madre devota, una mujer sin enemigos, querida por todos. La investigación, basada en una premisa errónea, daba vueltas en círculo, mientras la verdadera culpable seguía con su vida, oculta a plena vista. El interrogatorio de los sirvientes proporcionó las primeras grietas en la fachada de la familia perfecta. La doncella, entre sollozos, admitió que en las últimas semanas había notado una tensión palpable entre el señor y la señora. Habló de discusiones a puertas cerradas, de un distanciamiento en el trato de Arthur hacia su esposa. La cocinera mencionó que el señor llegaba tarde a casa con más frecuencia de la habitual, con excusas vagas sobre el trabajo. No eran acusaciones, solo observaciones, pero pintaban un cuadro diferente al que Arthur había descrito. Sugerían un matrimonio en crisis, un secreto que flotaba en el aire de la casa. Estas pequeñas piezas de información, aunque no apuntaban directamente a un asesino, confirmaban que el móvil del crimen podía en efecto residir en las complejidades del corazón humano. La primera gran revuelta en el caso llegó de la mano de una anciana que vivía al otro lado de la calle. Al principio había tenido miedo de hablar, pero su conciencia finalmente la empujó a acudir a la policía. Recordó haber visto a una joven salir de la casa de los Thompson alrededor de la hora del crimen. No le vio bien el rostro, pero notó su porte y su vestimenta. Era una mujer de clase trabajadora, probablemente una costurera o una dependienta, alguien que no pertenecía a ese barrio. Lo que más le llamó la atención fue la extraña calma con la que caminaba, una especie de trance. Esta descripción, aunque vaga, fue la primera pista tangible que apuntaba a una mujer desconocida, una figura fantasmal que ahora se convertía en el nuevo foco de la investigación.
Con esta nueva pista, la policía cambió de estrategia. Decenas de agentes fueron desplegados por los barrios obreros de Londres, con la difícil tarea de encontrar a una costurera anónima en una ciudad de millones. Visitaron talleres de confección, mercerías y tiendas de moda, mostrando un bosquejo rudimentario basado en la descripción de la testigo. Era una labor tediosa y a menudo infructuosa. Recibieron cientos de pistas falsas, de mujeres que acusaban a sus vecinas por rencillas personales, de patronas que sospechaban de empleadas descontentas. La ciudad parecía llena de mujeres jóvenes y melancólicas que encajaban vagamente en la descripción, y la investigación corría el riesgo de perderse en un laberinto de rostros anónimos. Mientras tanto, Eleanor había vuelto a su rutina con una disciplina férrea. Se levantaba, iba al taller, cosía durante horas y regresaba a su habitación. Su silencio y su aparente normalidad eran su mejor disfraz. Sus compañeras notaron que estaba más pálida y delgada, pero lo atribuyeron a sus habituales nervios. Nadie podía imaginar que las manos que ahora cosían delicados encajes eran las mismas que habían empuñado un cuchillo con una furia asesina. Ella escuchaba las conversaciones sobre el horror de Kensington con una calma escalofriante, como si hablaran de un suceso ocurrido en otro planeta. Había construido un muro de hielo, una fortaleza de negación que la protegía del mundo exterior y de su propia conciencia. La presión sobre Arthur se volvió insoportable. Aunque su coartada lo protegía legalmente, la sospecha pública se cernía sobre él como una nube tóxica. Los periódicos publicaban artículos insinuando que el marido siempre era el principal sospechoso en estos casos y que su infidelidad era un secreto a voces. Sus socios comerciales empezaron a distanciarse, sus amigos dejaron de invitarlo a sus casas. Se convirtió en un apestado, un hombre marcado por la tragedia y la sospecha. Atrapado en su propio infierno, atormentado por el dolor de su pérdida y la culpa de su engaño, Arthur comenzó a desmoronarse. La mentira que había contado para salvar su reputación estaba irónicamente destruyendo los últimos vestigios de su vida. Fue en un segundo interrogatorio más intenso y hostil cuando Arthur finalmente se quebró. El inspector Aberline, convencido de que el marido ocultaba algo crucial, lo confrontó directamente con las declaraciones de los sirvientes sobre las tensiones en su matrimonio. Le gritó, lo acusó de obstruir la justicia para proteger a un amante. Acorralado, humillado y sin nada más que perder, Arthur confesó. Con la voz rota, pronunció por primera vez el nombre de Eleanor. Habló de su aventura, de su obsesión, de sus últimas y desesperadas discusiones. En ese instante, la investigación dio un giro de 180 grados. Ya no buscaban a una sombra, ahora tenían un nombre, un rostro y, sobre todo, un móvil devastador: los celos. La maquinaria policial se puso en marcha con una velocidad y una eficiencia renovadas. El nombre Eleanor Vance se convirtió en la clave que abría todas las puertas. Localizaron rápidamente el taller donde trabajaba y la pensión donde vivía. Los agentes se movieron con discreción, recopilando información antes de actuar. Hablaron con sus compañeras de trabajo, quienes, al ser preguntadas directamente, recordaron su extraña fascinación por la familia Thompson y sus comentarios amargos sobre las mujeres casadas. La investigación, que durante semanas había sido un río estancado, se convirtió de repente en un torrente que arrastraba todo a su paso, dirigiéndose inexorablemente hacia la pequeña y solitaria habitación de una joven costurera. La conversación con la casera de Eleanor fue la pieza final del rompecabezas. La mujer, una viuda cotilla pero observadora, describió el comportamiento errático de su inquilina en las semanas previas al crimen. Sus salidas a deshoras, sus noches en vela caminando por la habitación, los susurros airados que se filtraban bajo la puerta. Recordó con una claridad espeluznante la tarde del asesinato, cuando vio a Eleanor salir vestida con sus mejores ropas, con una sonrisa vacía en los labios y un paquete bajo el brazo. Iba a hacer una visita, le había dicho. La casera no le dio importancia en su momento, pero ahora esas palabras resonaban con un significado siniestro. Proporcionó a la policía la confirmación que necesitaban. La detención se produjo al amanecer, cuando la ciudad aún dormía. Los detectivos no derribaron la puerta, sino que llamaron suavemente. Eleanor les abrió como si los estuviera esperando. No hubo gritos, ni resistencia, ni lágrimas. Estaba completamente vestida, sentada en el borde de su cama. En su rostro no había sorpresa, solo un profundo agotamiento, como el de un viajero que por fin ha llegado al final de un largo y terrible camino.
Miró a los hombres de la ley con sus ojos vacíos, y cuando el inspector Aberline le informó de que estaba detenida por el asesinato de Clara y Rose Thompson, ella simplemente asintió. Su silenciosa rendición fue más elocuente y aterradora que cualquier confesión a gritos. En la sala de interrogatorios, bajo la luz parpadeante de una lámpara de gas, Eleanor contó su historia. Su voz era un monótono hilo de sonido, desprovista de toda emoción. Relató el encuentro con Arthur, las promesas, la ruptura y su descenso a la obsesión. Describió el crimen con una precisión clínica, detallando cada uno de sus movimientos, desde el momento en que llamó a la puerta hasta el instante en que la cerró tras de sí, dejando la muerte a sus espaldas. No pidió perdón ni ofreció excusas. Hablaba de los asesinatos como si fueran la única conclusión lógica a su dolor, un acto inevitable. Los detectives, hombres curtidos en 1000 batallas, escuchaban en silencio, fascinados y horrorizados por la calma con la que un ser humano podía describir la aniquilación de otro. La noticia de la detención y la confesión de una joven costurera sacudió a Londres hasta sus cimientos. La incredulidad fue la primera reacción. ¿Cómo era posible que una muchacha de apariencia frágil y humilde fuera la autora de un crimen tan monstruoso? La idea desafiaba todas las preconcepciones victorianas sobre la naturaleza del mal. El mal debía ser masculino, brutal, visible, pero aquí se presentaba con el rostro de una joven trabajadora, una de las miles de mujeres anónimas que poblaban la ciudad. Este hecho generó un nuevo tipo de miedo, más íntimo y perturbador, el miedo a la oscuridad que podía anidar en los corazones más insospechados, en las almas que nos cruzábamos cada día por la calle. Los periódicos, por supuesto, se lanzaron sobre la historia como lobos. Eleanor fue bautizada como la costurera sangrienta o el ángel vengador. Su vida fue escudriñada, cada detalle de su pasado miserable fue expuesto al público. Se publicaron entrevistas con antiguas compañeras, con vecinos de su infancia, todos ansiosos por ofrecer su anécdota, por añadir un trazo a la caricatura de monstruo que se estaba dibujando. La historia de su amor prohibido con un caballero de clase alta añadió un elemento de melodrama romántico y lucha de clases que la hizo irresistible para el público. Eleanor dejó de ser una persona para convertirse en un personaje, una figura central en el gran teatro de la moralidad y el crimen victoriano. El papel de Arthur en la tragedia fue objeto de un intenso debate público. Para algunos, era la tercera víctima, un hombre que había perdido a su familia y cuya vida estaba arruinada. Para otros, y eran muchos, él era el verdadero villano, el hombre cuya vanidad y egoísmo habían encendido la locura de Eleanor. Se la acusó en los editoriales de los periódicos de haber jugado con los afectos de una joven vulnerable y de haberla abandonado a su suerte. Su reputación quedó hecha jirones. Aunque no había empuñado el cuchillo, muchos sentían que sus manos estaban manchadas con la sangre de su esposa y su hija. Se convirtió en el símbolo de la hipocresía de la moral victoriana, un hombre que exigía pureza a su esposa mientras buscaba placer fuera del matrimonio. Con la confesión de Eleanor, el caso quedó legalmente cerrado. Las pruebas circunstanciales encajaban a la perfección, el testimonio de la vecina, las declaraciones de la casera, el móvil de los celos. La policía encontró en su habitación cartas y recuerdos de Arthur, pruebas tangibles de su relación y de la intensidad de sus sentimientos. El cuchillo, aunque común, coincidía con el tipo de herramienta que tendría una persona que vive sola. No quedaban cabos sueltos. La investigación había sido un éxito, un triunfo de la perseverancia policial. Sin embargo, para el inspector Aberline no había sabor a victoria, solo el amargo regusto de una tragedia que podría haberse evitado, un fallo no de la ley, sino de la humanidad. La cuestión de la salud mental de Eleanor se convirtió en un tema central. Los alienistas, precursores de los psiquiatras modernos, fueron llamados para examinarla. ¿Estaba loca en el sentido médico o era simplemente malvada? El debate reflejaba la fascinación y el miedo de la época por las enfermedades del alma, especialmente en las mujeres. Se habló de histeria femenina, de manía erótica, de una mente rota por un amor no correspondido. Para la sociedad, era más fácil y tranquilizar clasificarla como una loca que aceptar la incómoda verdad de que una persona cuerda, empujada al límite por la desesperación, podía ser capaz de una crueldad tan extrema. Su mente se convirtió en un nuevo escenario del crimen, un territorio oscuro que todos querían explorar, pero nadie lograba comprender del todo. Para nosotros, la comunidad que la vio crecer en el anonimato, la revelación fue una dolorosa introspección.
Nos obligó a preguntarnos si habíamos ignorado las señales. Recordamos su mirada triste, su aislamiento, los pequeños indicios de su angustia que habíamos descartado como simple timidez. Sentimos una culpa colectiva, la culpa de no haber visto, de no haber preguntado, de no haber ofrecido una mano amiga. Su crimen no solo nos horrorizó, sino que también nos avergonzó. Nos demostró que la indiferencia puede ser una forma de crueldad y que la tragedia, a menudo, germina en el silencio y la soledad que nosotros mismos ayudamos a crear. La historia de Eleanor se convirtió en parte de la nuestra, un recordatorio perpetuo de nuestra propia ceguera. Con Eleanor formalmente acusada y a la espera de juicio, el aparato legal tomó el control. Los abogados fueron designados, las fechas fijadas y la tragedia humana comenzó su lenta transformación en un proceso judicial. Los periódicos seguían cada paso, alimentando el apetito insaciable del público por los detalles. La historia se había convertido en un asunto de Estado, un caso que sería estudiado en las facultades de Derecho y debatido en los círculos intelectuales. Pero para quienes conocimos a las personas implicadas, para quienes vivimos el horror de cerca, todo ese ruido legal y mediático no podía ocultar la simple y devastadora verdad. 2 vidas inocentes habían sido cegadas y una tercera estaba irrevocablemente perdida. En la habitación de Eleanor, entre sus escasas pertenencias, los detectives encontraron un pequeño diario. Sus páginas no contenían planes detallados del crimen, sino algo mucho más revelador. Poemas de amor desesperado, fragmentos de cartas nunca enviadas a Arthur y dibujos de una pequeña casa en el campo donde soñaba vivir con él. Las últimas entradas eran un torbellino de dolor y rabia, frases inconexas que mostraban una mente desintegrándose bajo el peso del rechazo. Este diario se convirtió en la prueba más íntima y conmovedora de su estado mental. No la exculpaba, pero la humanizaba, mostrando a la joven soñadora que existió antes del monstruo y haciendo la tragedia aún más insondable. Con la confesión de Eleanor, las pistas falsas y las líneas de investigación erróneas fueron oficialmente abandonadas. La reputación de Clara Thompson fue completamente restituida. Ya no era la posible víctima de un marido infiel que la quería fuera de su camino, ni una mujer con un oscuro secreto. Fue declarada ante la ley y la opinión pública como lo que siempre fue, una víctima inocente, una mujer honorable asesinada en su propio hogar. Este acto de justicia póstuma era un consuelo escaso para quienes la amaron, pero era necesario. La verdad, aunque terrible, había limpiado su nombre, permitiendo que su memoria descansara en la paz que le fue arrebatada en vida. El caso de Eleanor Vance tuvo un profundo impacto en la percepción de la mujer en la sociedad victoriana. Para algunos, reforzó el estereotipo de la mujer como una criatura inherentemente emocional, irracional y peligrosa si sus pasiones no eran controladas por un hombre o por la religión. Para otros, sin embargo, fue una prueba de las consecuencias mortales de un sistema que negaba a las mujeres la autonomía económica y emocional, haciéndolas completamente dependientes del amor y el favor de los hombres. El debate se encendió en salones y panfletos. ¿Era Eleanor una anomalía monstruosa o el producto inevitable de una sociedad represiva? Su crimen, sin quererlo, se convirtió en un argumento en la incipiente lucha por los derechos de la mujer. La investigación había llegado a su fin. El inspector Aberline cerró el expediente del caso, pero sabía que la historia permanecería abierta en su memoria para siempre. No había sido su caso más complejo en términos de pistas o misterios, pero sí uno de los más devastadores humanamente. Le había enseñado que los crímenes más terribles no siempre nacen de la codicia o de la maldad pura, sino el juicio de Eleanor en el Old Bailey fue mucho más que un proceso legal. Se convirtió en el espejo en el que nuestra sociedad victoriana se vio obligada a mirarse. La sala estaba siempre abarrotada, una mezcla febril de damas de alta cuna que escondían su morbosa curiosidad tras abanicos de encaje, y hombres del pueblo que buscaban en el drama ajeno un respiro de sus propias miserias. Los periódicos alimentaban el frenesí, publicando cada detalle, cada rumor, transformando a Eleanor en una celebridad macabra. Nosotros, la gente corriente que la había conocido como una muchacha silenciosa, observábamos todo aquello con una mezcla de horror y fascinación. La justicia se había convertido en un espectáculo, y el alma de una joven perdida era el principal atractivo de la función, un reflejo sombrío de las contradicciones que todos albergábamos.
La acusación, liderada por un fiscal de reputación implacable, presentó un caso abrumador y directo. No había dudas sobre la autoría del crimen, la propia confesión de Eleanor era la piedra angular. Pero la fiscalía no se contentó con eso. Desplegaron ante el jurado, compuesto íntegramente por hombres, un retrato de maldad pura y calculada. Leyeron en voz alta extractos de su diario y de las cartas a Arthur, no como lamentos de un corazón roto, sino como el manifiesto de una mente fría y vengativa. Presentaron los testimonios de la vecina y la casera que pintaban la imagen de una acosadora metódica. El objetivo era claro, despojar a Eleanor de cualquier atisbo de humanidad, presentarla no como una mujer despechada, sino como un monstruo que había violado deliberadamente la santidad del hogar y la inocencia infantil. La defensa, por su parte, se aferró a una estrategia tan audaz como desesperada. Su abogado, un hombre joven con más idealismo que experiencia, argumentó que Eleanor no era malvada, sino una víctima. Víctima de la hipocresía de Arthur, que la sedujo y la abandonó. Víctima de una sociedad que no ofrecía a las mujeres como ella ninguna salida honorable, ninguna esperanza más allá del matrimonio. Y sobre todo, víctima de su propia mente frágil, rota por un dolor tan inmenso que la había empujado más allá de los límites de la razón. Llamaron al estrado a los alienistas, quienes hablaron con jerga confusa de manía erótica y de una insania moral provocada por el desengaño amoroso. Intentaron convencer al jurado de que sus manos habían empuñado el cuchillo, pero que su voluntad ya no le pertenecía. El testimonio de Arthur fue el punto álgido del juicio. Subió al estrado como un hombre visiblemente destrozado, envejecido por el dolor y la culpa. Su traje negro y elegante no podía ocultar el temblor de sus manos ni la desolación de su mirada. Bajo el implacable interrogatorio del abogado defensor, su fachada de caballero respetable se hizo añicos. Se vio obligado a admitir los detalles de su aventura, sus promesas vacías, su cobarde abandono. Cada palabra era una humillación pública, un despojo de su honor. El murmullo en la sala era de desprecio. Ya no era visto solo como una víctima, sino como el catalizador de la tragedia. Su testimonio, pensado para condenar a Eleanor, acabó siendo el juicio de su propia moralidad, una confesión pública que selló su ruina social para siempre. A lo largo de todo el proceso, Eleanor permaneció como una estatua de cera. Sentada en el banquillo de los acusados, su mirada estaba perdida en un punto lejano, su rostro inexpresivo. No lloró cuando se describieron los asesinatos con detalle gráfico, no reaccionó cuando Arthur la señaló desde el estrado, no mostró emoción alguna cuando los alienistas debatían sobre la salud de su alma. Su silencio era un muro infranqueable, más perturbador que cualquier arrebato. Algunos lo interpretaron como la prueba definitiva de su corazón helado, de una ausencia total de remordimiento. Otros, los menos, vimos en ello el vacío absoluto de un ser que ya había muerto por dentro mucho antes de que el verdugo se acercara, un alma tan rota que ya no era capaz de sentir nada, ni siquiera su propio final. La deliberación del jurado fue sorprendentemente breve. Apenas una hora necesitaron aquellos 12 hombres para decidir el destino de una vida. Cuando regresaron a la sala, el silencio era tan denso que se podía sentir físicamente. El presidente del jurado, un comerciante de rostro severo, se puso de pie y, sin mirar a Eleanor, pronunció una única palabra que resonó como un martillazo en el aire quieto: culpable. Un suspiro colectivo, mezcla de alivio y tensión liberada, recorrió la sala. No hubo sorpresas, el verdicto era el que todos esperaban, el que la sociedad exigía, pero en ese momento de justicia cumplida no había triunfo, solo una profunda y amarga tristeza por la cadena de errores y dolores que nos había llevado hasta allí, a la condena inevitable de una de las nuestras. El juez, ataviado con su peluca y su toga negra, se ajustó las gafas y se dirigió a Eleanor con una solemnidad glacial. Su discurso fue una condena no solo de sus actos, sino de la transgresión moral que representaban. Habló del hogar como el pilar de la nación, de la maternidad como el deber más sagrado y del asesinato de la pequeña Rose como un acto contranatural, un crimen que ofendía a Dios y a los hombres. Dijo que su alma estaba tan manchada que ninguna clemencia terrenal podía purificarla. Y entonces, con una voz que no admitía réplica, pronunció la sentencia: que sea llevada desde este lugar a una prisión legal y desde allí a un lugar de ejecución donde será ahorcada por el cuello hasta que muera. Y que el Señor tenga piedad de su alma.
La ejecución tuvo lugar en una fría y neblinosa mañana de invierno, dentro de los muros de la prisión de Newgate, lejos de la mirada del público. Las ejecuciones públicas habían sido abolidas, pero la fascinación por ellas persistía. Una pequeña multitud se congregó fuera de las puertas, esperando en silencio el tañido de la campana que anunciaría que se había hecho justicia. Nos contaron que Eleanor caminó hacia el patíbulo con la misma calma vacía que había mostrado durante el juicio. No pronunció últimas palabras. Su fin fue rápido, clínico, un acto administrativo de la ley. Con su muerte, la sociedad creyó cerrar el capítulo, borrar la mancha. Pero las historias como esta no mueren tan fácilmente. Simplemente se hunden más profundo en la memoria colectiva, esperando el momento de volver a ser contadas. Para Arthur, la ejecución de Eleanor no supuso ningún cierre. Su vida, tal como la conocía, había terminado. Se convirtió en un paria en su propio mundo. Sus negocios se hundieron, sus amigos le dieron la espalda, y el fantasma de lo que había hecho lo persiguió en cada rincón de Londres. Vendió la casa de Kensington, un lugar que se había convertido en un monumento a su fracaso, y desapareció de la vida pública. Algunos decían que se había marchado a las colonias, otros que vivía como un ermitaño en el campo bajo un nombre falso. Su castigo no fue dictado por un juez, pero fue igualmente severo: una vida de soledad y remordimiento, una existencia atormentada por los rostros de las 3 mujeres cuyas vidas había destruido con su egoísmo. A raíz del caso, se encendieron acalorados debates en los salones y en las páginas de los periódicos. Se habló mucho de la cuestión femenina. Para los moralistas, Eleanor era la prueba de los peligros de la educación y las novelas románticas, que llenaban las cabezas de las jóvenes de ideas inapropiadas y pasiones incontrolables. Para los reformadores sociales, en cambio, su historia era un argumento poderoso sobre la vulnerabilidad de las mujeres de clase trabajadora, económicamente dependientes y legalmente desprotegidas. Aunque no se produjeron cambios legales inmediatos, el caso sembró una semilla de duda sobre la rigidez de nuestras normas sociales. Hizo que la gente se preguntara si nuestra estricta moralidad, en lugar de prevenir la tragedia, no le estaba, en realidad, incubando en secreto. Con el paso de los años, la historia de Eleanor, Clara y Arthur se despojó de sus detalles más crudos y se convirtió en una especie de leyenda urbana, un cuento con moraleja para advertir a las jóvenes sobre los peligros del amor prohibido. La casa de Kensington, a pesar de tener nuevos dueños, fue señalada durante décadas como la casa del crimen, un lugar sobre el que se susurraban historias de fantasmas y lamentos nocturnos. El crimen se integró en el folclore oscuro de nuestra ciudad, junto a otros relatos de pasión y muerte. Los hechos reales se difuminaron y los personajes se convirtieron en arquetipos: la amante despechada, la esposa inocente, el marido infiel. La tragedia humana se transformó en un mito perdurable. Los primeros historiadores que escribieron sobre el caso, a finales de la era victoriana y principios del siglo XX, lo hicieron con la pluma de la moralidad. Interpretaron el crimen de Eleanor a través de una lente de juicio y condena. La describieron como una anomalía, una mujer inherentemente malvada o de una debilidad moral congénita. Sus escritos se centraban en la sensacionalista historia de amor y venganza, presentándola como un melodrama gótico. No había lugar para el análisis del contexto social o psicológico. Para ellos, era una historia simple, sobre el bien contra el mal, y Eleanor encarnaba sin ambigüedades la más profunda oscuridad del alma humana, una advertencia sobre la fragilidad del orden civilizado frente a la barbarie de la pasión. No fue hasta bien entrado el siglo XX, con el auge de nuevas corrientes de pensamiento, que la interpretación del crimen comenzó a cambiar. Las historiadoras feministas en particular reexaminaron el caso desde una perspectiva completamente diferente. Dejaron de ver a Eleanor como un simple monstruo y empezaron a analizarla como el producto trágico de un sistema patriarcal opresivo. Argumentaron que su violencia, aunque inexcusable, fue una respuesta desesperada a una situación de absoluta impotencia. Sin independencia económica, sin derechos legales, sin voz propia, el amor de un hombre poderoso era su única vía de escape. Al serle negada, su reacción, por demencial que fuera, fue la de alguien a quien le han arrebatado su única posibilidad de vida. El impacto cultural del caso fue inmenso y duradero.
En los años inmediatamente posteriores al juicio, la historia fue adaptada en innumerables penny dreadfuls, folletes baratos que exageraban los aspectos más morbosos para el consumo popular. Más tarde, inspiró obras de teatro en el West End y con la llegada del cinematógrafo, varias películas mudas que la retrataban como una vampiresa seductora y letal. Cada generación ha vuelto a contar la historia, adaptándola a sus propias ansiedades y prejuicios. Eleanor ha sido villana, víctima, antiheroína. Su figura se ha convertido en un lienzo en blanco sobre el que proyectamos nuestras ideas cambiantes sobre el amor, la locura y la naturaleza de la justicia. Hoy en día, especialistas de diversas disciplinas siguen fascinados por el caso. Los psicólogos criminales lo analizan como un ejemplo clásico de erotomanía y obsesión patológica. Los sociólogos lo utilizan para ilustrar las tensiones de clase y de género en la sociedad victoriana. Los estudiosos de la literatura rastrean su influencia en el arquetipo de la femme fatale. Su historia se ha convertido en un objeto de estudio, un espécimen bajo el microscopio de la academia. Pero a veces, en medio de tanto análisis técnico, me pregunto si no perdemos de vista la simple y dolorosa verdad, que esta fue la historia de seres humanos de carne y hueso, arrastrados por emociones que todos, en algún momento, hemos sentido, aunque nunca con una intensidad tan destructora. Históricamente, el caso de Eleanor Vance simboliza la profunda hipocresía que yacía en el corazón de la era victoriana. Representa la brutal colisión entre la fachada pública de respetabilidad y la realidad de las pasiones privadas. Es un monumento a las vidas destruidas por un código moral que exigía la represión de los instintos más fundamentales del ser humano. El crimen sacudió los cimientos de la sociedad porque no fue cometido por un extraño en un callejón oscuro, sino que nació en el seno de la propia institución que más se veneraba. La familia, aunque fuera una familia rota por el adulterio, demostró que los monstruos más aterradores no siempre vienen de fuera. A veces los creamos nosotros mismos con nuestros silencios y nuestras mentiras. Al final, cuando se apaga el ruido de los análisis y los debates, lo que nos queda es el eco de una tragedia inmensa. Nos queda el recuerdo de Clara, una mujer cuya única falta fue confiar en su marido y abrir la puerta a una desconocida. Nos queda la imagen de la pequeña Rose, cuya vida fue cegada antes de que tuviera tiempo de florecer. Y nos queda la figura de Eleanor, no como el monstruo de los titulares, sino como la joven costurera de ojos soñadores que una vez fue, una muchacha que anhelaba un amor tan grande, que al no poder contenerlo, acabó por devorarla a ella y a todo lo que la rodeaba. Su historia es una advertencia eterna sobre cómo el amor, la más bella de las emociones humanas, puede convertirse, en las circunstancias equivocadas, en el más letal de los venenos.